Hola amigos, soy Rubén Casabian, pastor de la iglesia Jesús 100% Vida aquí en la República Argentina. Y la Biblia dice que agradó a Dios salvar a los creyentes por medio de la locura de la predicación. Por eso yo quiero pedirte en esta hora tu atención durante unos minutos para que puedas recibir palabra de parte de Dios para tu vida y que te sea de gran bendición. ¿Lo miramos juntos? ¿Sabe? A mí me encanta ver películas. Me encanta ver series, me gusta. Y antes más igual, se lo reconozco. Antes como que me encerraba en la pieza cuando era más chico y veía en el DVD. ¿Cuántos se acuerdan del DVD? Fiel amigo, no, ahí está. Hay gente muy joven que se acuerda del DVD, me sorprende. Y me gustaba ver películas. Mi mamá siempre me decía me dice, Johnny, vos te escucho de la pieza reírte solo, me decía. Claro, yo me reía muchísimo de las películas. De repente veía películas de acción, películas románticas, pero había algo que hacía la diferencia. Siempre, siempre. Cuando la película o la serie decía basada en hechos reales, yo ya está. Yo la tenía que ver esa película. No sé por qué, pero decís, después era todo ficción, pero pero sabés que fue basada en hechos reales, ¿no? ¿Viste? Ya con eso yo ya había comprado. Era tremendo. Me acuerdo que como vivía con mi abuela, también veíamos novelas. De repente veíamos la novela mexicana, la brasilera, veíamos a Thalía, Avenida Brasil. ¿Cuántos se acuerdan de esa? Betty la Fea. Bueno, esa en casa con alguna aplicación, mi esposa, no sé, ya la habrá visto 7, 8 veces en 2 meses, porque se queda reproduciendo Betty la Fea, ya me sé el diálogo de memoria. Pero, ¿qué pasa con todo esto, no? Todo esto es atrapante. De repente veías la serie turca, que es impresionante las cosas que pasan en estas novelas, porque vos veías que el tipo magnate, el tipo millonario, que se enamoraba y dejaba a su familia, pero era incomprendido él, ¿vio? Y decís, wow, o este tipo estaba loco o estaba muy enamorado. Todas esas cosas son ficción, novelas, y hay algunas cosas que, como les dije antes, sí, estaban basadas en hechos reales. Pero con 2 dedos de frente, las películas que más me llamaban la atención a mí eran las románticas. Esas eran aquellas que decías, che, ¿esto de verdad pasa? ¿Esto de verdad dejó todo por? Yo digo, hay que analizarlo esto, ¿no? Hay que analizarlo. Y pensaba en que uno cuando está enamorado hace cosas locas. ¿Cuántos acá estuvieron enamorados alguna vez? Me gustaría que más. Amén, ahí hay unos casados que... Bien, pues si no después en casa se les arma, ¿no? Algunos tendrían que haber contestado, no, amén, sigo enamorado, Johnny. Qué poético que estoy. Pero algunas cosas pasan cuando uno está enamorado, al punto tal que pareciera como que disocia, como que no tiene la capacidad de ver la realidad muy bien, ¿no? Mire, hay algunas cosas químicas que pasan en el cuerpo cuando uno se enamora. Dice que se activan algunos centros de recompensa del cerebro y el cerebro empieza a liberar hormonas, neuroquímicos y opioides, que son opioides naturales, que es como que cuando el cuerpo está como relajado, como que, no sé si a usted le pasaba, pero yo me acuerdo que tenía que trabajar a las 6 de la mañana el otro día y eran las 3 de la mañana y yo seguía hablando por teléfono sin dimensionar todo esto. Otra cosa que pasa cuando uno está enamorado es que el cerebro libera hormonas de felicidad como la serotonina, las endorfinas y la dopamina. Se reducen algunas emociones y algunos juicios negativos de los mismos. Es tremendo cuando uno está enamorado. Hace locuras. Como muchas veces vemos en estas novelas, como a veces vemos en las películas, y como
hemos visto una historia de amor como nunca antes vista en la Biblia. Como un loco, como Jesús, permitime, que tiene un cóctel de emociones y de verdades que te atraviesan. Y esta es una historia basada en hechos reales. La Semana Santa, la crucifixión de Jesús, es algo real que aconteció y tiene vigencia el día de hoy. Por eso titulé la prédica de hoy, Una historia de amor. La historia de amor más impactante de todos los tiempos. La historia de amor que atraviesa todos los géneros literarios. Una historia de amor que no solamente quedó en un enamoramiento. ¿Saben? El enamoramiento, dicen algunos que dura entre 6 meses y 2 años. Y yo me ponía a pensar, digo, ¿Jesús habrá sido un loco que se enamoró y ya fue? Dijo, doy todo, ¿no? Y algunos deben pensar que Jesús era, un líder religioso que ya se metió en esta y fue, ¿no? Eso es lo que dice a veces la palabra. Que los judíos esperaban un libertador político. Jesús no era nada de eso. Jesús era una persona, era Dios hecho hombre, que había tomado la decisión de entregarse por vos y por mí. Por ejemplo, en esta historia de amor, me gusta que está orquestada desde muchísimos años atrás. En el Antiguo Testamento, en Isaías 7:14, por ejemplo, dice: el Señor mismo les dará una señal. La Virgen concebirá y dará luz a un hijo y lo llamará Emmanuel. Años atrás, mucho antes de que naciera Jesús, ya se estaba hablando de él. Isaías 9:6: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. En Miqueas 5:2 habla de que él iba a nacer en Belén, que saldrá uno y será Señor de Israel y él guardará a su pueblo. Esta es una historia de amor que no fue improvisada, fue orquestada por Dios por amor. Por amor. Por amor por vos y por amor por mí. Jesús nació y empezó a vivir su vida. Empezó a caminar y a lugares donde iba a predicar el Evangelio, iba con las buenas nuevas, reclutaba a sus discípulos con una misión, con un propósito, y de repente muchos los escuchaban y quedaban maravillados con lo que él decía. Otros querían que él fuera el Mesías que esperábamos, lo creían con todo su ser, y otros, y muchos otros, lo rechazaban, lo apedreaban, y al punto tal que querían matarlo. La historia de Jesús no fue una historia lineal, hermosa, caminó por la tierra, no pasó por nada y siguió. Fue traicionado por uno de los suyos. En Mateo 26, 14 y 17, cuenta de que Judas, uno de sus discípulos, lo vendió por 30 piezas de plata. Entonces, cuando voy viendo todo lo que vivió Jesús, todo lo que trascendió, y pienso, wow, Dios, vos hiciste varias cosas en esa cruz. Vos no estabas solamente enamorado, vos decidiste amarnos y pasaste a la acción. Y por eso te quiero dejar 4 cosas en esta noche. Lo primero que hizo Jesús fue amarnos. Primera de Juan 4:10 dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino Él que nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio
por el perdón de nuestros pecados. Él se dio por nosotros en esa cruz. Y esto no es solamente algo retórico, algo lindo de escuchar, sino que hay un sacrificio, hay un paso a dar, que es un amor práctico y muerte de cruz. Romanos 5:8 dice que Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Yo no sé usted, pero generalmente es muy fácil amar al que nos ama. Es muy fácil perdonar a aquel que nos ha perdonado en otras ocasiones, con el que tenemos relación. Pero Romanos 5:8 dice que Dios nos demuestra su amor en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Yo era el primer pecador, el que más necesitaba ser amado por Dios, el que necesitaba entender el sacrificio de Dios por su Hijo para conmigo. Nos amó, no fue solamente un acto aleatorio. Él no quería, aún dijo, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad. Era humano con los deseos y con las a veces cosas que le pasan por la mente a uno, pero tu voluntad. Dice la palabra que soportó la cruz viendo la gloria venidera. Y la gloria venidera es la salvación tuya y mía por medio del sacrificio de Jesús en la cruz. Lo segundo es que pagó el precio por nosotros. En Efesios 1:7 dice, en Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados. Como decía el pastor antes, justo lo mencionó, necesitamos entender en nuestra naturaleza que pecamos, que estamos separados de Dios. Adán pecó, por ende trajo muerte en desobediencia, estábamos separados y nuestro destino era muerte. Pero por medio del sacrificio de Jesús en la cruz hubo justicia. Hubo justicia. Se cumplió el pago, que era el sacrificio, para que vos y yo hoy seamos libres. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo no sé si estás experimentando algún pecado, algo que hoy te haga sentir separado de Dios. Si hay algo, alguna desobediencia, algún camino que estás eligiendo por tu cuenta, que no estás siguiendo la voluntad de Dios, déjame decirte esto. Ella pagó el precio. Sos libre. Fuiste comprado por sangre. Y lo que vos tenías que pagar, ya tu deuda fue cancelada. Yo no sé si alguien tiene que escuchar esto, pero ya tu deuda fue cancelada por medio de Cristo Jesús. Lo tercero que veo acá es que Él nos dio libertad. Efesios 2, del 1 al 3 dice, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna los aires, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en desobediencia. En ese tiempo también nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad
nuestro propósito. Como los demás, éramos por naturaleza merecedores de la ira de Dios. Me encanta esto. Cuando conocí al Señor, a mis 18 años, lo que siempre digo y me canso de repetir es que el mayor milagro que el Señor hizo en mi vida fue hacerme libre. Siempre lo digo. Porque en esa libertad, antes hay cuestiones que uno, no sé si le pasa, pero hay cuestiones que a veces uno lo hace por inercia. Ya está automatizado, vive bajo el dominio de este mundo, porque todo el sistema funciona para que vos sigas una corriente, tengas los ojos tapados, no puedas ver y que termines tu vida desaprovechándola y no cumpliendo el propósito de Dios. Ese es el sistema de este mundo. Estábamos ciegos, merecíamos muerte, pero de repente, cuando conoces al Señor, el Señor te dice, sos libre. Y esto me fascina de Él, porque Él pagó el precio por vos y por mí aún, diciendo, yo pagué el precio, pero vos tenés la posibilidad de elección. Y ese es el mayor acto de amor que podemos encontrar en este mundo. El mayor acto de amor es pagar el precio por alguien que no sabes si lo va a aprovechar o no. ¿Alguna vez no le dio cosa pagar algo por alguien y que esa persona no lo utilice? Decís, pero esto me costó a mí. Fui y pagué un café a alguien para que después, y no, nadie se lo llevó. O dejé esto pago para que alguien lo aproveche y no. O quizás diste algo. Le diste a alguien, te sacaste un buzo y se lo diste a una persona en situación de calle y ahí lo dejó. Decís, era para vos esto. Y lo desaprovechó. Y ahí y yo digo, wow, Dios, vos no diste un buzo, no pagaste un café ni un plato de comida. Vos diste todo por mí. Aún sabiendo que yo tenía la posibilidad de elegir en esa libertad seguirte o no. Es un acto de amor sin igual, desinteresado, pero al punto tal que nos cautiva. Efesios 2, 4-7. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecado. Por gracia, ustedes han sido salvados. ¿Saben? En esta libertad, nosotros tenemos la posibilidad de elegir qué hacemos y elegirlo a Él es lo mejor que te puede pasar en la vida. Pero ¿qué vas a hacer cuando seas transformado? Eso ya es una responsabilidad tuya también. ¿Saben? El año pasado tenía la posibilidad en donde estaba cursando de ir a hablarle a personas de Cristo que estaban en situación de calle, que estaban en consumo de drogas. Esto era en Plaza Constitución. Y a mí me impactó algo. Muchas veces a mí me costaba, muchas veces lo hacía por responsabilidad porque tenía que ir a cursar y de ahí íbamos a evangelizar, pero no por un deseo del corazón realmente. Pero otras veces sí tenía ganas y decía, esto lo tengo que hacer. Y a mí me impactó algo muy, pero muy grande que encontraba en esas calles que eran calles perdidas. Usted imagínese, Constitución, invierno, 7 de la tarde, todo medio apagado, en penumbras, gente en un rincón, ya consumiendo, cortando, fumando, y íbamos y le hablábamos a las personas, y le decíamos que Dios tenía un plan para ellos, que quería que traigan libertad, y de repente te encontrabas con algunos que te decían, yo estoy apartado. Yo vengo de una familia bien, pero
Me fui, tomé mis decisiones y en esa libertad elegí otra cosa. Y de repente encontrabas a otro que te decía, yo escuché de la palabra de Dios, pero yo ya no sé cómo salir de esto. Y le podría contar en todo el año pasado que tuve la posibilidad de ir tantos días de personas que habían conocido al Señor, pero que con su libertad eligieron otra cosa. Pero qué bueno que hay otros hijos de Dios también. Porque esto es un cuerpo, ¿verdad? Que va a buscar al perdido, como Jesús hizo con nosotros. Porque esto no lo estoy diciendo como un acto de condena, sino que estoy diciendo que en tu libertad también tenés una responsabilidad. En tu libertad vos tenés la posibilidad de elección, pero también una vez que conociste al Señor y te transformó la vida, tenés una responsabilidad. Que es ir y dar el mensaje que transforma vidas como fue transformada tu vida. Y lo cuarto, con esto ya voy terminando, lo cuarto que veo que Jesús hizo, que nos amó, que pagó el precio por nosotros, que nos dio libertad, es que nos volvió a unir con el Padre, nos volvió a vincular a la raíz, nos volvió a conectar con lo único que nos puede dar vida y vida en abundancia. Nosotros estábamos muertos, no teníamos posibilidad por nuestras propias fuerzas, por nuestro mérito, de alcanzar aquello que necesitábamos, que era volver al corazón de Dios. Estábamos separados porque ya habíamos pecado. Pero Jesús vino nuevamente a establecer un puente y conectarnos con Dios Padre, para que empecemos a vivir la realidad de ser hijos de Dios. Quiero decirte esto, en Efesios 2:6 dice, y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Efesios 2:13, pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Quizás podés venir hace muchos años a la iglesia, podés servir, podés saber un montón. Pero el mensaje de la cruz también es un mensaje que reconecta. ¿Y por qué te digo esto? Porque podemos estar acá, venir, asistir, pero sentir que también estamos muertos. Este es un mensaje para todos los que deciden seguir en este protagonista, ¿no?, de esta historia de amor, que pasó por todo, que hizo de todo, pero también para aquellos que ya conocían de esta historia y que dicen, yo necesito reconectarme, yo necesito volver a mis bases, yo necesito volver a mirar la cruz, yo necesito volver a encontrarme con ese Jesús que pagó el precio por mí. Necesito volverme a sentir perdonado por ese Jesús que ya pagó el precio por mí. Necesito volver a conectarme con el Padre para poder empezar a vivir la vida que Él tiene preparada para mí. Y termino con esto. En Mateo 27:51 dice, Jesús estaba crucificado y cuando estaba por dar su último suspiró, la tierra tembló y la cortina que separaba el lugar santo del Santísimo se rasgó en dos.
¿Y qué representa esto? Que lo que antes nos separaba, lo que antes nos mantenía lejos de Dios, de ese lugar santísimo al que no teníamos acceso, ya no está. Porque Jesús pagó el precio en la cruz. Y por eso este protagonista lo dejó todo por nosotros. Este protagonista dejó su lugar de comodidad en el cielo, descendió a la tierra, vivió entre nosotros, caminó, enseñó, se entregó por amor, para que vos y yo tengamos vida y vida en abundancia.